Gracias, presidenta. Adelante, diputada. Para este importantísimo tema, tal vez valga la pena recordar 4 fechas muy importantes. La primera en la Constitución de 1917, que fue la primera constitución social del mundo, una de las más grandes y más importantes en materia de derechos sociales. Otro, tal vez mencionemos la década de los 40 y 50, donde se creó el IMSS y el ISSSTE para todo el sector asalariado, dejando fuera, por desgracia, a el resto de la población, y nació así un sistema de salud fragmentado. Otro, 1981, cuando se instaura el modelo neoliberal, donde se focalizan los derechos constitucionales y donde inicia un recorte sistemático del gasto público que duró hasta hace 2 presupuestos. Que, por cierto, ese sistema focalizado descargó en la familia y ya no en el Estado la garantía de los derechos. 2011, junio de 2011, donde se dio la reforma en materia de derechos humanos como una de las más grandes de la época reciente, pero que desgraciadamente quedó en letra muerta, pero establece el principio pro persona y el principio de universalidad de todos los derechos y la forma progresiva de alcanzarlos. Y ahora, 2020, que se constitucionalizan los derechos en cuestión de esta reforma. Se propone modificar el párrafo 4 para contemplar el derecho a la salud, pero yo quiero subrayar la concurrencia entre la Federación y los estados de los derechos consagrados en el 4º constitucional. Por otro lado, aquí se menciona en la reserva, pues se enfatiza el término prioridad y se exponen, quiero exponer las razones. El esquema de salud que se contempla, como está hoy, pues es el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar, que tienen como beneficiarios a todos los trabajadores asalariados, jubilados y sus familias. Los programas e instituciones que atienden a la población sin seguridad social es el otro, que se denomina Sistema de Protección Social en Salud. Aquí los atiende la Secretaría de Salud, los servicios estatales de salud, el programa IMSS Bienestar y lo que era el Seguro Popular, que hoy es el INSABI. Y los beneficiarios son el resto de la población, los autoempleados, los trabajadores del sector informal, los desempleados y todas las personas que están fuera del mundo de trabajo por el desempleo que hay en el país. Por otro lado está el sector privado, al cual acuden los que tienen posibilidad de pagar. El sistema de salud pues se caracteriza por su fragmentación y por la desarticulación, esto lo dicen los académicos, y hay una carencia de seguridad social que, de acuerdo al Coneval, en 2015 es de 58.5% de la población, es decir, hablamos de 70.1 millones de personas a nivel nacional. Así heredamos el problema que ahora con el INSABI vamos a corregir. La reforma constitucional que se plantea, permítame un segundo, pone por favor. el énfasis. Un segundo, por favor, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Héctor Jaime? Sonido en la curul del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Presidenta, para ver si por su amable conducto le quisiera preguntar a la señora diputada si me permitía hacer una pregunta. Diputada, ¿acepta una pregunta del diputado? Por supuesto que sí, diputada. Adelante. Diputada, primero me adhiero a lo que usted comenta, que el Coneval efectivamente dice que son 71 millones de personas que se autorreportan sin seguridad social. Sin embargo, ¿me podría usted explicar por qué en el dictamen el Centro de Finanzas Públicas dice que solamente son 40 millones los que van a atender? Por supuesto que tengo respuestas y qué bueno que usted me pregunta, señor diputado, porque el sistema de salud para el bienestar, lo dice la reserva que acaba de leer mi compañera presidenta Miroslava, es
y lo dice claramente, para garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud de quienes no cuentan con seguridad social. Aquí lo que tenemos que visualizar, en primer lugar, es el concepto de progresividad establecido en el primero y en el cuarto constitucionales. Primero se inicia con el máximo de los recursos disponibles. El máximo de los recursos disponibles el día de hoy alcanzó para 40 millones. Pero como esta reforma es constitucional, obliga al Estado mexicano, entre los cuales se inscribe la Cámara de Diputados. A partir de que votemos a favor esta reforma, será la Cámara de Diputados, única facultada en la Constitución para asignar presupuesto, quien deberá garantizar el principio de progresividad de este derecho de salud para que año con año aumente los recursos públicos hasta alcanzar el universo de los que carecen de este derecho. Es decir, esta Cámara de Diputados, con esta nueva mayoría, va a revertir el grave perjuicio que se le hizo a la población mexicana de focalizar, por un lado, los programas, de darle a unos pocos, de ir recortando, porque si usted gusta profundizo, y tengo el historial de los recortes de salud de toda la era neoliberal, cómo fueron quitándolo año tras año, en miles de millones de pesos, y esa fue la causa por la cual dejaron a 70 millones de personas fuera de este derecho. Nosotros vamos a corregir con este mandato constitucional esa perversidad que tuvo el neoliberalismo. Segunda respuesta, aquí, y me extiendo a decir que la reforma constitucional que estamos plantea poner énfasis en disminuir las desigualdades, de tener el acceso a la salud por parte de todos los ciudadanos que aún no cuentan con ella, y se pretende establecer este sistema de bienestar con estas características que estoy mencionando: un sistema de salud que encaja en un modelo integral de bienestar que tiende a ser un sistema sólido de salud, y se parte del presupuesto actual hasta donde alcanzó el máximo de los recursos disponibles y obliga a hacerlo creciente año con año. Pero también, porque quisiera yo ejemplificarlo para darme a entender mejor, si usted me lo permite, señor diputado, con el tema de las becas educativas. El mandato de la concurrencia que establece el artículo 4 obliga tanto a la Federación como a los estados. Yo preguntaría en el sistema de salud, educativo, ¿cuántos estados dan becas para alcanzar la totalidad, la universalidad de todos los educandos de educación básica en el país, educación media superior y superior? Por ejemplo, la Ciudad de México, con la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Ella otorga al 100% de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria una beca educativa, y esta beca es de carácter universal. Luego, el gobierno federal otorga al 100% de los estudiantes de nivel medio superior, a todos los estudiantes de vocacionales, preparatorias, bachilleratos, etcétera, etcétera, y estamos hablando ya de una universalidad a ese nivel. El tema de la progresividad empieza a aplicarse en educación superior, donde el máximo de los recursos disponibles hasta ahorita dio para 500,000 de estudiantes, pero son millones en el país, y esta Cámara año con año deberá hacer progresivo el presupuesto para que alcancen las becas también al 100% de los estudiantes a nivel superior. Es decir, si la universalidad
la respetaran todos los gobernadores en materia educativa, no solo la doctora Claudia Sheinbaum, sino todos los demás, entonces estarían garantizadas las becas para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Perdón, el diputada, gobierno federal… ¿concluyó su respuesta? No, todavía no. Ok, ya adelante, voy a concluir diputada. la respuesta. Adelante. El gobierno federal atendería toda la educación media superior y comenzaríamos entre todos a ver la educación superior. De esta manera se respetaría el principio de progresividad. Diputada, permítame un segundo, le quiere hacer una pregunta la diputada. Vamos a permitir que concluya la respuesta del diputado y a continuación, si acepta la segunda pregunta, con gusto, diputada. Adelante, diputada. Con mucho gusto acepto la pregunta de la diputada. Solo estaba terminando de responderle al diputado con el ejemplo de los estudiantes, porque a nivel medio superior están garantizados y a nivel superior deberemos crecer. Pero ¿con qué el dictamen que hoy estamos votando dice que comienza por los estudiantes pobres? Ese es el universo por el cual hay que empezar. A medida que vaya siendo progresivo el presupuesto, se irá atendiendo a los demás hasta alcanzar la universalidad en este derecho principalísimo que es la educación. En materia de salud, sí existe la concurrencia. El gobierno federal atiende a gran parte, los gobiernos de los estados atienden a otra gran parte y aspiramos que con el INSABI se pueda atender de una mejor manera. Hay 285 hospitales y clínicas abandonados que se están equipando, hay 44,000 millones que este año asignaron para el instituto. Como sea, se inicia de algo muy grande, muy importante, que tendrá que ser progresivo, creciente, hasta hacerlo universal en este segundo enorme derecho que es el de la salud. Terminé, presidenta. Sí, gracias, diputada. ¿Con qué objeto, diputada Avelina López? Más bien, me uno a la preocupación y al avance de bienestar que justamente da la reforma al cuarto constitucional. Discúlpeme, diputada, ¿nos puede decir con qué objeto? Diputada Padierna, si usted pudo darse cuenta quiénes no votaron a favor de esta reforma para que la sociedad se dé cuenta de los traidores. Pues más que Adelante, otra diputada. cosa, yo quisiera convencer a la bancada del PAN que nos acompañe en la votación de las reservas, porque es muy importante que todos los gobernadores de Acción Nacional ayuden a toda la población a garantizar estos derechos. Si son 26 millones de estudiantes a nivel de educación preescolar, primaria y secundaria, de educación básica, si también los gobernadores atienden este llamado, entonces será más rápido hacerlo. Yo hago más bien una conminación, con todo respeto, a nuestras compañeras y compañeros diputados de Acción Nacional, a que al igual que todos los demás partidos voten a favor de esta histórica e importantísima reforma constitucional. Y continúo con mi intervención, compañera presidenta. La reserva que presentó aquí la diputada Miroslava habla de personas adultas mayores con discapacidad, indígenas, etcétera. Quiero dar las razones. Los adultos mayores representan el 10% de la población del censo pasado, 2010, y se espera que para 2050 la cifra aumente a casi 30%. Pero estas personas, más del 60% tiene rezago educativo, 22,3% es analfabeta, el 80% tiene alguna condición de pobreza, el 26,3% no tiene seguridad social. En el caso de los discapacitados, son el 6,4% de la población, 7,6 millones de personas, y de los indígenas, el 79% vive en pobreza y en pobreza extrema, y el 40% es analfabeta.
y todos los males que aquejan al sector de la población, como enfermedades crónicas, desnutrición, no tienen servicios básicos, entre una larga lista de carencias. Por eso nuestra prioridad son estos sectores poblacionales, por eso a los indígenas le toca el 100%, ahí no va a haber progresividad, desde un inicio es universal estos programas. A los adultos mayores, por las condiciones que dije, no es progresivo, es universal, nace siendo universal. Y los indígenas que van, adultos mayores, empezará desde los 65 años. Yo quisiera terminar diciendo que esto que estamos diciendo aquí son derechos humanos. Los diagnósticos de los académicos, de la sociedad, es de que los gobiernos anteriores daban estos apoyos de manera insuficiente, más de discurso, de uso electoral, imperaban actos de corrupción. Todo esto es lo que trata de remediar la reforma constitucional, porque al convertirlos en universal, gobierne quien gobierne, tendrán que darse sin distingo de partidos, etcétera. Y al elevarlo a rango constitucional, se obliga y también a hacer criterios para las leyes secundarias. Con esto se acabarán las prácticas corporativas neoliberales de los programas sociales que imponían criterios arbitrarios, y ahora sí serán considerados derechos humanos con bases para tutelar todas las autoridades que estén en funciones. Muchas gracias.